Listo, Manuel, ya entró la gente, estás al aire. Ya está, ya puedes estar listo, Manuel. Hola, muy bien, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida, bienvenido. Estamos en Online Virtual Education. Estamos en una semana muy especial de cierre de mes y de trimestre, el día 31 de marzo del 2022, año 3 pandémico, conectado. De estar aquí atendiendo una vez más un tema de educación médica continua. Estamos muy felices de recibir el día de hoy dos ponentes, dos mujeres, quienes mejor que la gente femenina para hablar de un tema de salud y de higiene íntima. Una doctora y una bióloga. Estamos aquí desde España con la licenciada en biología, Irma Creus Pujol, quien es licenciada en biología, quien desde el 99 es parte de la historia dentro del grupo cum laude, trabajando en el desarrollo de esa marca como Medical Science Liaison para todo el grupo. Desde la bella Barcelona te saludamos, Irma, que estar con nosotros. Tenemos también presente con nosotros la doctora Liliana Morales, quien es ginecóloga. Temas de reproducción, de fertilidad y sobre todo de cirugía ginecológica de mínima invasión, egresada del Hospital General Manuel G. González de la bella Ciudad de México. Es diplomada en colposcopía también y patología del tracto genital inferior. Trabaja actualmente justamente en la zona de la Roma, de la Ciudad de México, en el Hospital Ángeles Roma. Muchísimas gracias por estar con nosotros a las dos. Les felicitamos y a nombre de Auvernia, nuestra red de distribuidores autorizados, felices de tocar hoy un día que para ti, doctora, doctor, es muy relevante. Para ti, si eres doctora, y para tus pacientes, y para ti, doctor, para tus pacientes también, preguntas incómodas que te pueden ayudar para tu salud íntima. Es el tema de hoy desde Barcelona y México. Muchísimas gracias a las dos por estar con nosotros. Tenemos también a Gaby Guerra, nuestra encargada de capacitación de los temas de ginecología dentro del grupo Auvernia y nuestros distribuidores autorizados. Y sin más esperar, arrancamos contigo, nuestra licenciada Cruz desde España. Bienvenida a bordo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Pues encantada de poder hablar con ustedes y de poder compartir pues, con la doctora y con todos ustedes estas preguntas incómodas. Voy a compartir pantalla. Sí. Estabas muy bien, nada más faltaba picar el botón de proyectar. Sí. ¿Sí, no? ¿Sí? Recordemos que aquí estamos en ese ¿Sí? tema de ¿Lo visualizan? No, no lo visualizamos. No, y más estaremos dentro de tu carpeta. Es un tema muy importante y muy relevante para ti, y en México hemos visto la importancia de llegar a la vulgarización, a la cientificación en lenguaje de pacientes de esas preguntas incómodas que pueden permitir detectar con un diagnóstico enfermedades, prevenir otras y trabajar sobre un tema de información. ¿Ahora lo visualizáis? Listo, Irma, muchas gracias. ¿Sí? Sí, Irma, Vale. ya la vemos muy bien, muchas gracias. Vale, pues encantada de saludarlos, lo que he dicho hace un momento, y de poder hablar con ustedes de las preguntas que se deberían realizar en consulta, las preguntas que se deberían realizar en consulta y que algunas de estas pueden ser algunas veces incómodas. Exactamente, Irma. Yo creo que sobre todo aquí en México es bien importante poder
romper estos tabúes que nos están limitando justamente en el poder ampliar más la visita de las mujeres, no solo por una infección ginecológica, sino precisamente por una salud íntima, ¿no? Que es completamente diferente a ir por un padecimiento ya como una infección o alguna otra alteración. La salud íntima va más allá de eso. Sí, porque las mujeres sanas son los pilares de las sociedades y buscamos la calidad de vida, porque es fundamental para el avance de la humanidad. La mejora de su salud, de la salud de la mujer, de su bienestar, permiten el progreso social y económico. También, además, la mujer está conectada a todos nosotros porque cuando una mujer padece una enfermedad, toda la familia lo sufre. Y lo que nos interesa es cuáles son los pasos para un buen asesoramiento a la paciente. Pues sobre todo, lo primero es lo que hemos comentado, preguntar. Pero después de la pregunta, evidentemente, informar, ayudar, explicar, repetir, dar material, en el caso que sea necesario, si tenemos alguna muestra, etc. Pero el problema es uno, que ni la mujer pregunta, ni a veces el ginecólogo pregunta. ¿Por qué no pregunta la mujer? Pues muchas veces la mujer no pregunta por vergüenza o por dar por normal un problema que no lo es. Y el ginecólogo, ¿por qué no pregunta? Pues a veces por falta de tiempo. Esta necesidad de tiempo, esta falta de tiempo para poder preguntar, podemos aprovechar mientras se realiza la exploración. Y vamos a preguntar con un enfoque holístico. Es decir, vamos a intentar informar, asesorar, dar apoyo y desmitificar las ideas preconcebidas que pueda tener la mujer. Y por tanto, vamos a comenzar ya la webinar con las preguntas y también a recibir preguntas. Vamos con el primer caso. Caso de una mujer de 61 años, posmenopáusica. ¿Y qué es la pregunta que le tendríamos que hacer en la consulta? Pues, ¿tiene resequedad? ¿Tiene dolor en las relaciones sexuales? ¿Sangra después de mantener relaciones sexuales? Aquí doy paso a la doctora Liliana para que nos dé su pedagogía. Tu micrófono está inhabilitado, doctora. ¿Ahí me escuchan? Sí. Perfecto. Sí, ok, perfecto. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y sí, justamente como comentaban, la salud íntima va a ser muy importante a lo largo de todas las etapas de la mujer. Desafortunadamente no siempre es un tema que se toca justo por pena, tanto del paciente, a veces porque no es el motivo de la consulta, pero bueno, en particular en este caso ya del caso clínico de una mujer de 61 años en la posmenopausia es todavía más difícil aún, porque son temas que a veces se normalizan como pues ya es normal que haya sequedad, es normal que duela, la libido está baja, entonces pues lo primero es recordarle a las mujeres que esto no tiene que ser así, sí hay ya un cambio hormonal a nivel de la vagina, a nivel de los tejidos genitales, pero esto no tiene por qué condicionar que las relaciones sexuales sean molestas, que haya sangrado, que sea algo pues doloroso o incómodo. Entonces, lo primero pues bueno es recordar que la flora tanto a nivel de la vagina, a nivel de la vulva, cambia, necesitamos factores externos que nos ayuden a recuperar esta hidratación. Necesitamos también agentes que nos ayuden a restablecer la flora vaginal, esto con el fin de prevenir infecciones. Necesitamos también, ya que digamos los tejidos de la vagina ya no están secretando el mismo moco, la misma lubricación, pues bueno, necesitamos también lubricantes externos que favorezcan la relación. Y con esto, pues bueno, prevenir precisamente que haya dolor, que haya sangrado, que haya resequedad, que haya disconfort por parte de la paciente y que esto, bueno, se vaya haciendo un círculo vicioso.
Exactamente, doctora. Yo creo que eso es lo principal y justo lo que mencionas en este momento es que tiene que ser un tratamiento integral, ¿no? Y bueno, Cum Laude Lab en este buscar esta salud íntima, eso es lo que nos ofrece con una gama de productos completamente personalizados y en particular para el climaterio y la menopausia toda nuestra línea de D-Ligin, la cual tiene componentes muy específicos justamente para esta sequedad y para esta situación que va a ser un proceso bastante prolongado. Entonces, empezamos desde nuestra higiene íntima, la cual está conformada con ácido hialurónico, tenemos árnica montana y componentes que nos llevan justamente a disminuir con la higiene íntima el riesgo de una posible infección y proteger justamente esta microbiota. Evidentemente también en este buscar una sensación pues bueno, donde ya se ve impactada también la imagen de la vulva, porque también no es solo el área genital vulvar y el canal vaginal como tal y el que está por este padecimiento, sino que también nuestra vulva necesita una hidratación y no solo eso con Viderash, con este ácido hialurónico, sino con factores de crecimiento que justamente ayuden a una tensión de los tejidos que busquen también cierto rejuvenecimiento, ¿no? Y bueno, ya la hidratación directa interna, pues bueno, con una presentación que también les permite utilizarlo con frecuencia, lo mencionábamos, ¿no? Va a ser como a largo plazo. Y evidentemente no podemos dejar de lado la vida íntima. Entonces también acompañar a las mujeres en esta lubricación con mucus, que es uno de nuestros lubricantes que permiten también tener y activar esta vida íntima y volver a recuperar incluso la autoestima de las pacientes. Pasamos al caso 2, en que es una adolescente que viene a consulta con la madre por dismenorrea. Entonces tenemos que aprovechar ya que está esta adolescente para hacerle una pregunta y así pues hacer un poco ya para que esta chica ya en su futuro se cuide un poquito. Y la pregunta sería, ¿utilizas algún tipo de higiene específica para la zona genital? Le paso a la doctora Liliana para que nos dé su pedagogía en este caso. Ok, en el caso de las pacientes adolescentes o que van a veces por primera vez a la consulta ginecológica, a veces no siempre van, bueno, en el caso en particular va por una molestia, pero es importante hacer una historia clínica integral, una exploración física completa para que la paciente, pues bueno, se lleve la mayor información a casa, no solo sobre el problema que está consultando, sino también sobre algo muy importante, que es precisamente la higiene íntima. Y que bueno, actualmente hay mucha información sobre la importancia de una adecuada higiene a nivel, sobre todo de la región vulvar. Sabemos que es una piel muy diferente al resto del cuerpo, que debe tener un cuidado especial y que bueno, a veces las adolescentes son las que están más en contacto con, pues bueno, tanto información como desinformación en internet, en las redes. Entonces, para nosotros es muy importante hacerles saber que el cuidado de la higiene, o bueno, más bien, que el cuidado íntimo es importante en el sentido de no dejarse llevar por productos que tengan fragancias, olores, sino algo que realmente las proteja, que haga que prevengan infecciones, la ropa interior que sea de un material adecuado, pero en particular el uso, por ejemplo, de jabones íntimos. No todos los jabones íntimos están recomendados. Los jabones deben estar probados tanto dermatológicamente, ginecológicos, deben ser hipoalergénicos. Entonces, todos estos cuidados son importantes, que ellas sepan que no buscamos, digamos, modificar el olor de la vulva o de las secreciones vaginales, simplemente un adecuado cuidado. Exactamente, doctora. Y bueno, Cum Laude Lab, justamente en este seguir buscando esta salud íntima, nuestras higienes íntimas son sin DET, es decir, sin detergentes, con toda esta necesidad que nos estás mencionando, ¿no? Afortunadamente, quizá ya la mayor parte de las mujeres buscamos esta higiene y compramos algo en el supermercado, pero como bien mencionas, no tienen las condiciones para cuidar la microbiota. Y con Cum Laude Lab, higiene íntima, pues estamos hablando
mencionando que la conformación de nuestra higiene íntima no solo tiene ácido hialurónico, sino también ácido láctico, ¿no? Que está fomentando justamente el cuidado de los lactobacilos que nos van a permitir tener un pH adecuado y con ello disminuir el riesgo justamente de una infección. También estos componentes se unen a cola de caballo, que es un revitalizante que justamente también nos está ayudando a esta parte que mencionas, ¿no? Es piel, y como toda la piel, todas tenemos una rutina para rostro. Bueno, nuestra zona íntima también tiene que tener una rutina, y dentro de esta rutina diaria tiene que estar la higiene íntima. Pasamos al caso 3, de mujer con un trabajo con hijos, con un trabajo estresante, que consulta por dolor en las relaciones sexuales. Por tanto, la pregunta que le tendríamos que realizar sería: ¿tiene resequedad vulvar? ¿Tiene sequedad vaginal? ¿Hay disminución de la libido? Por tanto, le paso a la doctora Liliana para que nos dé su pedagogía en este caso. Ok, en este caso también, y bueno, en todas las pacientes, sobre todo cuando hay mucho estrés, a veces llevamos rutinas de trabajo, de ejercicio, estamos prácticamente todo el día en la oficina o digamos en ciertas situaciones que a veces no nos permiten ir de manera adecuada al baño, podemos estar con infecciones vaginales recurrentes, hay que ver cómo está la alimentación de las pacientes, o sea, todos los factores que puedan estar involucrados en algún cambio en el pH vaginal y que esto esté condicionando a la paciente infecciones recurrentes. A veces es muy común que las pacientes se automediquen o que vayan a la farmacia y si tienen algún síntoma se estén automedicando. Y esto, pues bueno, puede hacer que lo mismo, que la flora vaginal cambie, que el pH vaginal esté alterado. El mismo estrés, la misma rutina puede hacer que la paciente presente disminución en la libido. No es algo propio de las mujeres posmenopáusicas. La disminución en la libido se puede presentar en cualquier momento asociado a muchos otros factores. Entonces, pues lo mismo, o sea, es importante hacer hincapié en la vida sexual de las pacientes, cómo se están cuidando, si tienen síntomas, porque a veces nos dicen, tuve comezón hace 2, 3 semanas, me puse un óvulo y con eso se quitó. Pero no sabemos si realmente fue el tratamiento adecuado, si realmente están llevando una higiene íntima adecuada, si a veces el estar todo el día en la oficina, todo el día corriendo, por los hijos, por 1000 actividades, a veces todos estos factores pueden contribuir tanto a síntomas vulvares como comezón, irritación, falta de lubricación durante la actividad sexual, y todo esto, pues bueno, al momento de tener actividad sexual, pues bueno, les genera irritación, molestia, no tienen la lubricación adecuada y pues bueno, no tenemos el resultado que queremos, que es una actividad placentera, que las pacientes no tengan estos síntomas. Exactamente, doctora. Y nuevamente Cum Laude Lab nos ofrece una gama de productos que, basados en esta nueva galénica de ácido hialurónico y ácido láctico en una sola formulación, todas y cada una de las gamas, como es lubricación, hidratación, higiene, van combinadas con estas, ¿no? Pero aquí particularmente me gustaría hablar de estos lubricantes. Hablamos de esta libido, de esta situación de estrés que justamente va a impactar en tu vida íntima diaria. Nuestros lubricantes, evidentemente, están elaborados con ácido hialurónico y con ácido láctico que cuidan esta microbiota, pero también buscan con ginesén, ¿sí? Uno en particular, este lubricante, está compuesto también por ginkgo biloba y arginina, lo que permite aumentar la microcirculación y con esto dar un efecto calor. ¿A qué nos referimos con esta parte tan científica? A que vas a tener un lubricante que va a aumentar la excitabilidad. Y esto va a devolver justamente esta vida íntima que es tan importante en la vida diaria, sobre todo en una situación como la que está viviendo este tipo de paciente, ¿no? Y obviamente este tratamiento integral en el que no podemos dejar de lado, como bien mencionas, la higiene muy específica de la cual ya hablamos. También tenemos nuestro hidrospray, que es un dispositivo también
con ácido hialurónico, con ácido láctico, que va a dar una hidratación en la vulva, pero la particularidad de esta presentación es que es un spray con un abanico de 360 grados. ¿A qué me refiero? Que cuando lo vamos a aplicar va a ser muy sencillo, únicamente vamos a dirigir el dispositivo a un solo punto y con este abanico que tiene de 360 grados se va a poder distribuir en toda la zona vulvar, facilitándole justamente a la mujer esta aplicación. Y evidentemente nuestros hidratantes vaginales, los cuales tienen la particularidad, la mayor parte de nuestra línea, que son mucoadhesivos. ¿Por qué las mujeres de repente dejamos de utilizar algún producto? Porque hay después de la aplicación del mismo, hay un escurrimiento muy incómodo que llega a manchar nuestra ropa íntima. En ese momento ya la incomodidad del mismo padecimiento más el producto se deja de tener un apego como tal al tratamiento. Cum Laude Lab pensó justamente incluso en estos pequeños detalles. Entonces, nuestros hidratantes son mucoadhesivos, se van a quedar justamente en la zona en la que tienen que tener el efecto y de esta manera poder tener un apego mejor al tratamiento integral en esta salud íntima. Vamos al caso 4. Mujer joven que pregunta por métodos anticonceptivos. Por tanto, la pregunta a realizarle es ¿cuántas parejas sexuales has tenido? Aunque sean unas preguntas más incómodas. ¿Y tu pareja actual? ¿Cuántas ha tenido? ¿Qué higiene íntima utiliza después de mantener relaciones sexuales? ¿Y ha padecido cistitis? Por tanto, le paso a la doctora Liliana para que nos dé su pedagogía. Okay. En este caso sí es importante, por ejemplo, con las pacientes, establecer, pues bueno, una sexualidad responsable desde el sentido de utilizar preservativo, desde el sentido de saber, pues, cuáles son los riesgos, un embarazo no planeado, infecciones de transmisión sexual, que es, digamos, lo más grave, pero también saber que el entrar en contacto con las secreciones de otra persona, con el látex de los preservativos, puede llegar a ocasionar ciertos cambios también en su flora vaginal, puede estar en contacto con otros microorganismos y esto muchas veces se relaciona con molestias en la vía urinaria. Entonces, aquí también, pues bueno, es muy importante establecer la higiene íntima, o bueno, higiene en general. Aparte la higiene íntima, yo siempre les recomiendo a las pacientes que después de tener actividad sexual es muy importante que vayan al baño, que hagan pipí, precisamente para tratar de eliminar estas secreciones, pero que aún así el riesgo de que algunos microorganismos se puedan quedar, que haya algún tipo de bacteriuria que nos pueda llegar a ocasionar síntomas, pues bueno, también lo debemos prevenir. Entonces, algunas sustancias que se han visto que favorecen esta prevención son, por ejemplo, los arándanos, comer cosas cítricas, tomar muchos líquidos, la higiene íntima, esto es mantener un pH vaginal adecuado, evitar, por ejemplo, a veces con fines de sexualidad, hacemos, por ejemplo, depilación del área de la vulva, sabiendo que el vello tiene cierta protección, etcétera. Entonces, es importante establecer o, pues bueno, darle la importancia a estos temas. No siempre se preguntan, como tú dices, pero explicarle a las pacientes. Exactamente, doctora. Este punto que mencionas es muy, muy importante porque al final del camino creemos de repente que es algo normal y que va pasando con los días, ¿no? Entonces aquí Cum Laude Lab también en este tratamiento que pueda sumar para poder resolver el problema, pues definitivamente nuestra higiene siempre tiene que ser la que sea como base, ¿no? La higiene íntima en todas nuestras presentaciones nos permite ser muy particulares en el tratamiento de cada una de las enfermedades o padecimientos. Entonces, aquí la novedad justamente con nuestra higiene íntima es una higiene íntima con clorexidina. La clorexidina es un antimicrobiano, ¿sí? Antiséptico con efecto antimicrobiano
que se ha utilizado mucho quizá para en el área de odontología es donde más experiencia se tiene. Cum Laude Lab lo trae justamente a sus marcas, incluyéndolo en nuestras higienes y en los tratamientos de infecciones. ¿Por qué clorhexidina? Porque tiene un amplio espectro, actúa tanto en bacterias como en hongos, ¿sí? Que sabemos que justamente se pueden dar durante este padecimiento en cistitis. Entonces, la higiene íntima acompañada de clorhexidina va a ser un coadyuvante justamente en el mejoramiento y en el acompañamiento como tal del tratamiento. Y tú mencionaste algo bien importante, doctora, que esta dieta rica en arándanos. Pues bueno, tenemos nuestro complemento alimenticio, sí, justamente Cranbioma ayuda con arándanos en su composición, con arándanos, también con alfa-glucósidos que evitan y reducen justamente el control bacteriano. Y bueno, también está añadido con vitamina C y con vitamina D, y tal como lo mencionas, ¿no? En estos cítricos que deberían de estar justamente dentro de nuestra alimentación, con nuestro complemento alimenticio, podemos sumar y poder llevar un mejor acompañamiento de la paciente. Vamos al caso 5. Mujer en la transición a la menopausia que consulta por insomnio y sofocos. Por tanto, la pregunta que le tendríamos que realizar es, ¿desde cuándo tiene estos sofocos? ¿Los padece tanto de día como de noche? ¿Se despierta por los sofocos? ¿Puede conciliar el sueño después de padecer sofocos? Le paso a la doctora Liliana para que nos dé su pedagogía. ¿Podemos avanzar la diapositiva? No le he pasado. Un momento, que se ha quedado bloqueado. Bueno, en este climaterio y menopausia, doctora, creo que sí es bien importante hacer conciencia, ¿no? Yo creo que como mujeres llegar a esta etapa de repente nos limita y no queremos decir lo que estamos pasando, ¿no? ¿Lo veis bien ahora? Perdonad. ¿Sí? Listo, Iva, muchas gracias. La Su doctora micrófono está silenciado, doctora. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, sí, precisamente esta etapa ya de la menopausia, si lo ponemos en una perspectiva un poquito más amplia, la expectativa de vida cada vez es mayor. Entonces, prácticamente pasamos la mitad de nuestra vida, o bueno, casi la mitad, en esta época, ya en la posmenopausia. Entonces, no es una enfermedad, es simplemente un proceso biológico al que vamos todas las mujeres por una falta hormonal, pero esto no quiere decir que nuestra calidad de vida tenga que verse afectada. Y si bien muchas mujeres pueden tener síntomas muy leves, tolerables, hay otras mujeres que no es así. Entonces, el poder apoyarlas precisamente a mejorar estos síntomas, los bochornos, los sofocos, palpitaciones, y toda la gama de síntomas que viene acompañada con la menopausia, pues bueno, es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces está normalizado decir, no, es que ya está en la menopausia y es normal que te sientas así. Entonces, al contrario, es ver de qué manera podemos ayudarles a mejorar esta calidad de vida, a que estos síntomas pues no repercutan en su vida familiar, en su vida social, en el trabajo. Y sí, creo, esta sí es una causa bastante importante de consulta. No todas las mujeres son candidatas a la terapia hormonal y afortunadamente tenemos opciones que no son hormonales, que son algunos suplementos, incluso modificaciones en la dieta y Claro. que nos pueden ayudar desde mucho antes de que se establezcan ya estos síntomas. A veces estos cambios no empiezan con la menopausia, sino que empiezan algunos años antes. Exactamente, doctora. Muchas veces el climaterio lo confundimos como la premenopausia, ¿no? Pero este periodo de 12 meses completamente de ausencia y ya ser un proceso biológico de menopausia,
lo confundimos con tener 4 o 5 menstruaciones durante el año, que es el climaterio, y evidentemente en esta fluctuación de hormonas ya estamos viviendo la sintomatología como tal de la menopausia. Y Cum Laude Lab justamente nos acompaña en eso con 3 alternativas, justamente que es Serotojín, Serotojín Nocta y Gineseda. En México tenemos Serotojín y Gineseda, que bueno, finalmente también buscamos hacerlo de forma natural, acompañando a lo que mencionabas. No sabemos si va a haber una terapia de sustitución, pero si no va a ser así, pues bueno, tener la alternativa de un complemento alimenticio que nos permita justamente reducir esta sintomatología. Con Serotojín lo que estamos buscando es aumentar la síntesis de serotonina, que es un neurotransmisor que justamente nos da toda esta sensación de bochorno, las alteraciones en el estado del ánimo, el insomnio como tal. Con Serotojín buscamos justamente aumentar esta serotonina, la síntesis de la misma, con complejos justamente como el triptófano o GABA. Pero al final del camino queremos hacerlo de forma natural. El resto de nuestros componentes, por ejemplo, en Gineseda ya está compuesto con isoflavonas de soja, que también es una manera natural de resolverlo, y otros componentes dentro de la vitamina E. Sabemos que las mujeres ya en esta etapa ya estamos cursando por una sequedad. Entonces, vitamina E que también nos ayude justamente en esta sequedad, y sobre todo también vitamina D. También son etapas en las que ya la fijación de calcio se está viendo alterada. Entonces, en el complemento de Gineseda añadimos también vitamina D, D3, que permite hacer una mayor fijación de calcio, acompañada de otros componentes como lo puede ser lúpulo o salvia, que nos van a ayudar justamente a mejorar la conciliación del sueño, esta misma sensación de, como decía Ima, de las palpitaciones, la hinchazón. Entonces, lo que buscamos con nuestros nutricionales es hacer una vida normal, como lo mencionas, no vivirlo como una enfermedad, porque no lo es, como también bien lo indicaste, sino simplemente es un proceso al que vamos a llegar en determinada época de nuestra vida. Vamos con el caso 6. Mujer que consulta por el deseo de ser madre. Por tanto, aquí nuestra pregunta, aparte de las que nos va a explicar la doctora, sería ¿qué dieta sigue? Y paso a la doctora para que nos dé su pedagogía. Pues bueno, aquí es muy importante hacerle saber a la paciente que algo de lo principal es la alimentación, los hábitos alimenticios, los hábitos de ejercicio, pero sabemos que durante el embarazo y la lactancia también, los requerimientos de vitaminas, de minerales, de algunos suplementos como DHA, ácido fólico, etcétera, están incrementados, y no solo incrementados, sino que son parte fundamental de un adecuado desarrollo del embrión, y que bueno, idealmente en un buen control prenatal iniciamos antes, precisamente para llegar al momento del embarazo ya con estos niveles adecuados. Es decir, desde 3 meses antes, empezar con un multivitamínico, con ácido fólico, pedimos estudios para ver que la paciente esté bien en sus niveles de azúcar, de colesterol, que no hayan infecciones vaginales, que no hayan infecciones de vías urinarias, la tiroides, etcétera. Bueno, Cum Laude Lab también, doctora, es un acompañamiento como lo he mencionado a lo largo de toda la vida, y no deja de ser también justamente esta parte tan importante de la maternidad y todos los componentes que justamente acabas de mencionar, ¿no? Cum Laude Lab en Ginenatal Forte acompaña a las mamás en previo al embarazo y durante, sí, con este aceite de pescado que sabemos que es tan específico en omega 3 con EPA y la presencia también de EPA y DHA. Pero no solo son estos aceites de omega 3 que nos tienen que estar acompañando, sino, como bien lo mencionaste, vitaminas, como lo puede ser toda la familia de la vitamina B, que estamos desde la 1, 2, 5, 3, 6, 12, que también nos permiten acompañarlas, y evidentemente el ácido fólico. Es un complejo alimenticio rico para poder mantener justamente la salud de la próxima madre.
Pasamos al caso 7. Mujer que viene a consulta por candidiasis de repetición. Pregunta que le debemos hacer. ¿Qué medidas higiénicas utiliza para evitar las recidivas? Le paso a la doctora Liliana. Pues bueno, en este caso, cuando tenemos infecciones vaginales de repetición, aquí el problema es que al indicar tantos tratamientos antifúngicos, antibacterianos, también barremos con la flora vaginal normal. Entonces, por una parte, pues bueno, es importante investigar los hábitos de la paciente para saber o determinar en qué cae que esté teniendo infecciones tan recidivantes, pero también saber que es importante ayudarle a restaurar la flora vaginal normal, o sea, después de dar un tratamiento antibiótico, sobre todo algunos antibióticos sistémicos que también barren con microorganismos que nos ayudan o que actúan a manera de defensa, pues bueno, lo más importante es, una vez que terminamos el tratamiento, por ejemplo, en el caso de candidiasis, el tratamiento antifúngico, pues bueno, ayudarle a restaurar la flora vaginal normal con la finalidad de prevenir estas infecciones tan recurrentes. Exactamente, doctora Liliana. Creo que como mujeres terminamos el tratamiento y tristemente, y sobre todo en nuestro país, hay una recompra del producto si vuelves a tener una infección. Y no tenemos esta conciencia de que no hay la necesidad nuevamente de un ciclo de antibiótico, que justamente lo que está haciendo es barriendo con toda la flora. Entonces no vamos a lograr ese equilibrio, ¿sí? Donde los lactobacilos, que es quien nos da nuestro pH, nos permita tener esa microbiota sana. Entonces, Cum Laude Lab lo que nos pone en la mesa, la verdad que son prebióticos que vienen a resolver esta situación. Conocemos todos en nuestra dieta normal los probióticos, pero es importante entender que el probiótico es un microorganismo vivo, que el lactobacilo reacciona sí de manera adecuada, pero un poco más lento que el prebiótico. El prebiótico sí nos permite tener una respuesta muchísimo más rápida del lactobacilo para que haya una repoblación. Y esta respuesta rápida la podemos dar tanto en óvulos, que los tenemos en Prebiotic, como en nuestra higiene de Prebiotic Mousse. Ahora, ¿qué buscamos también con esta línea? Que no solo sea justamente terminando un proceso infeccioso, ¿no? Sino que se vuelva un producto también de uso diario. Cuando yo sé que voy a estar en condiciones que me van a desencadenar una posible infección, yo puedo anticipar justamente la utilización de mis prebióticos, que también sea parte de mi salud íntima, evitando justamente la infección con el aumento justamente de lactobacilos. Entonces, con la línea de Prebiotic, justamente podemos llevar a nuestras pacientes en este conocimiento, ¿sí? Porque muchas veces hablamos de que sabemos todas las mujeres que tenemos un pH, pero desconocemos completamente de dónde viene este pH y cómo es que mi flora está funcionando. Entonces tenemos también que hacer esta conciencia que esa flora son lactobacilos y que esos lactobacilos, como lo hacemos en una dieta alimenticia, también lo tenemos que hacer ese cuidado en esta microbiota vaginal, ¿no? Y esta línea queda excelente justamente para evitarla y que si ya se dio, pues bueno, acompañar esa resolución y que no haya estas recurrencias en infecciones vaginales. Pasamos al siguiente caso, caso 8, que es una mujer embarazada que consulta por hemorroides. Pregunta, ¿ya padecía antes del embarazo hemorroides? Le paso a la doctora Liliana para que nos dé su pedagogía. Pues bueno, en el caso de las mujeres embarazadas, como sabemos, aumenta mucho la presión a nivel del piso pélvico. Algunas hormonas del embarazo también favorecen el estreñimiento, entonces esta parte en la que tienen que hacer un esfuerzo extra para evacuar, aumenta mucho la circulación, la presión a nivel del piso pélvico, pues bueno, puede ya sea incrementar algún cuadro de hemorroides que ya estuviera previo al embarazo o presentarse de nuevo en el embarazo. Entonces, muchas veces son problemas o son alteraciones que podemos tratar desde la consulta, apoyándolas precisamente al momento de limpiarse con, por ejemplo, las toallitas que sean más suaves, o
darles, antes de mandarlas, por ejemplo, ya con coloproctología, nosotras podemos ayudarles mejorando alimentación también, algunos productos que les pueden ayudar a que estas hemorroides no sean tan molestas. Exactamente, doctora. Yo creo que es una situación también muchas veces incluso velada por el paciente, ¿no? Es algo muy personal, pero bueno, al final el camino en esta cultura que estamos haciendo de abrir las opciones para los pacientes, también como la de la tiene alternativas que permitan resolver justamente este padecimiento de forma rápida y ágil, sobre todo cuidada. Sabemos que todos nuestros productos corren con estudios clínicos que justamente avalan no solo la efectividad, sino la calidad del producto. Entonces, con nuestra línea de tratamiento de hemorroides, contamos con 2 productos que es Lipogel y obviamente estas toallitas perianales, que en particular ambos productos tienen componentes que van a buscar justamente esta profilaxis, este cuidado, disminuyendo justamente la inflamación, llevando a una vasoconstricción de los vasos, pero también sobre todo el efecto calmante, que es la molestia más importante para el paciente. Entonces ambos productos tienen un componente Skin Sensil, que es un producto que va a generar justamente este adormecimiento, esta falta de sensibilidad en la zona que está tan adolorida. Realmente tenemos un producto que acompaña al paciente no solo en la profilaxis, que es resolver justamente esta disminución de las venas tan inflamadas, sino también adormecer la zona cuando tiene la necesidad, incluso en la limpieza, ¿no? Es la primera vez que tenemos un producto para la limpieza perianal que acompaña al paciente a que no sea tan dolorosa. Pasamos al caso 9. Mujer tras parto vaginal con episiotomía. Evidentemente, aquí ya directamente la doctora va a darnos su pedagogía en qué cuidados va a necesitar esta paciente. Pues bueno, la realidad es que es un tiempo bastante susceptible para las pacientes, es un cambio de hormonas, tener al nuevo bebé en casa. Entonces, aparte de todo esto, muchas veces en los partos vaginales ocurren desgarros que tenemos que reparar, que si bien es un área que no tiene tensión, que no es una herida que fácilmente se vaya a abrir, sí es el área vaginal, el área perianal, es un área que está constantemente húmeda, que durante los primeros 40 días es normal que haya sangrado, las pacientes están con con toallas vaginales o con apósitos, entonces sí necesitamos también apapacharlas un poquito en este sentido, en el sentido de que tienen una herida que les está costando trabajo, a veces incluso por miedo a que se vaya a abrir, que se vaya a infectar, el simple hecho de ir al baño. Entonces, creo que sí es importante apoyarlas en este sentido, darles algún tratamiento que ayude a la cicatrización, que les humecte, que prevenga también esta parte de infecciones, porque al final, pues bueno, son heridas. Muchas veces descuidamos esa parte y decimos, no, pues va a cicatrizar, pero bueno, finalmente le puede estar generando molestias a la paciente, es un cambio en la microflora vaginal, en el microbioma vulvar, entonces, pues bueno, escucharlas mucho en este sentido, poner atención a esos desgarros que se ocasionan con el parto vaginal y apoyarlas con estos tratamientos. Exactamente, doctora. Como mencionas, el riesgo de que pueda haber un proceso infeccioso nuevamente es latente, ¿no? Y también, como bien lo mencionas, el estar tan enfocadas en el cuidado del bebé nos empieza a dejar de lado y no tenemos justamente esta conciencia de que también el estar pendientes de nosotros es bien importante. Entonces, las alternativas que Cum Laude Lab nos ofrece nuevamente es nuestra línea CLX, ¿sí? Con esta clorexidina, que lo que busca es justamente disminuir el índice de bacterias, manteniendo el control de la microbiota. Y nos los da en las 2 formas más importantes que ya lo hemos mencionado, nuestra higiene específica, y lo hacemos con un mousse. ¿Para qué? Porque como bien lo describiste, es una zona que está completamente irritada, que está justamente la sutura, y evidentemente necesitamos un gel
o en este caso un mousse que sea más gentil justamente durante la aplicación para hacer la limpieza de la zona. Y evidentemente también nuestro hidratante externo con clorhexidina, que va a permitir también ser un coadyuvante para el control justamente de toda esta flora y evitar la posible infección de la madre. Pasamos al caso 10. Mujer que viene a consulta por infección vulvovaginal. Por tanto, la pregunta sería, ¿es la primera vez que padece una infección? Le paso a la doctora Liliana. Sí, en este caso, pues bueno, es una de las principales razones en la consulta, bueno, de motivos de consulta ginecológica, que de pronto pues empiezan con algún tipo de irritación, inflamación, el flujo vaginal cambia de color, el olor puede ser diferente, normalmente desagradable, y es importante hacerle saber a la paciente que no siempre, o sea, no siempre se relacionan las infecciones vaginales con actividad sexual, eso es lo primero, es más bien un cambio en el pH, entonces lo que ya habíamos platicado, conocer sus hábitos, saber qué productos de higiene íntima utiliza, cuál es su rutina de lavado, evitar, por ejemplo, no sé, ropa interior que sea, pues algunos materiales que son más irritantes, encajes, etcétera, favorecer siempre utilizar ropa de algodón, incluso en nuestra alimentación, ver pues qué tanto consumo de azúcares hay, factores que puedan estar modificando o alterando el pH, y hacerles saber que no siempre, o bueno, lo más importante yo creo es acudir siempre a la consulta, que no se automediquen, no siempre necesitamos tratamientos tan agresivos. A veces podemos hacer algunos cambios en su rutina, digamos, de higiene, y con esto mejoramos los síntomas que está teniendo y también podemos prevenir otras infecciones. Pues bueno, esta necesidad que expresas, doctora, cum laude la cubre, completamente. Nuevamente hablamos de esta línea con clorhexidina, y sí me gustaría ser un poquito ya más específica en cuanto a los componentes o cómo es que la clorhexidina actúa en cada una de nuestras presentaciones. Este antiséptico con características antimicrobianas que mencionamos anteriormente, que actúa tanto en bacterias como en hongos, justamente nos acompaña, ¿sí?, en cualquier tipo de infección. Pero ¿qué es lo más importante de la clorhexidina? Que desde el primer minuto de su aplicación logramos casi el 100% en el control del crecimiento de las bacterias, y después de 5 minutos también incluso con cándida alcanzamos hasta el 96.5%, en el 98,6% en el control de cándida, que es justamente uno de los hongos más presentes en la flora porque es parte de nuestra flora. Pero este desequilibrio se da tan rápido que justamente vienen estos procesos infecciosos. Entonces, la clorhexidina en este componente no solo tiene este efecto antimicrobiano, sino que tiene una característica también muy particular que ayuda justamente a esta microbiota. El pH de la clorhexidina es de 5.5. Estamos diciendo que el pH natural de la mujer, perdón, no natural, el pH adecuado de la mujer va entre 3.5 y 4.5. ¿Qué estamos haciendo con clorhexidina? Nos estamos manteniendo lo más cercano justamente a este 4.5 para evitar justamente barrer con toda la flora. Todos los antibióticos que actualmente se administran para el tratamiento, ya sea de vaginitis o de vaginosis, están barriendo porque no tienen en cuenta el pH justamente de la flora vaginal. Con Cum Laude Lab, en el añadir clorhexidina a todas nuestras formulaciones, no solo estamos teniendo el mejor y el más eficaz control de las bacterias, sino que también estamos cuidando este pH, y lo hacemos tanto en nuestra higiene específica, nuestro hidratante externo y los óvulos. Entonces tenemos una resolución prácticamente integral, pero cuidando justamente nuestra microbiota para evitar justamente las recurrencias también. Y vamos al caso 11, mujer que viene a consulta después de un tratamiento con quimioterapia. Por tanto, la pregunta que le tendríamos que realizar es, ¿qué rutina de salud íntima sigue para evitar los efectos secundarios de la quimioterapia? Le paso
a la doctora Liliana. Sí, perfecto, gracias. Pues bueno, en este caso muy en particular y desafortunado, sabemos que hay muchos tipos de cáncer que actualmente ya se detectan a tiempo, que tienen una esperanza de vida buenísima, pero que bueno, necesitan tratamientos agresivos como es la quimioterapia, que lo mismo, tiene un efecto a nivel de los tejidos genitales muy abrasivo, los adelgaza, reseca, y que bueno, finalmente la idea es que la paciente pues no tenga otras molestias o su calidad de vida no se vea afectada por este tratamiento. Entonces, a veces nos enfocamos en otras áreas, pero muy específico en el área genital, pues bueno, es importante dar hidratantes, lubricantes, emolientes que nos ayuden a recuperar un poquito esta humectación, esta función adecuada de los tejidos, sobre todo uno por los síntomas que puede provocar toda la irritación, comezón, ardor, etcétera, y también con la finalidad de prevenir infecciones. Exactamente. Este punto que mencionas es bien importante, porque al final el camino es un paciente que, pues bueno, justamente por el tratamiento que está llevando, lo lleva a ser más expuesto a toda esta resequedad, como bien mencionas. Aquí lo que Cum Laude Lab nos recomienda es dar la máxima hidratación para el paciente a través de todos nuestros ácidos hialurónicos, a través de nuestro ácido láctico, que aumenten justamente la mejoría de la flora vaginal. Y entonces con nuestra higiene íntima, en este caso, la oportunidad es para Lubripiu, que es un complejo, una lechada que nos permite a través de ácido hialurónico, que es la base y sabemos que es el máximo hidratante a largo plazo, sobre todo acompañado de ácido láctico. Esa combinación que tenemos de ácido hialurónico y ácido láctico es lo óptimo para el paciente. Pero en particular con Lubripiu tenemos un componente extra, 12 componentes de origen natural, emolientes, que suman a este complejo. Entonces dan la máxima hidratación y emoliencia a una sequedad muy importante y que durante la higiene pues podemos resolverla. Y bueno, ya hemos hablado de nuestros hidratantes internos, ¿sí? Que permiten externos, perdón, que permiten también a base de ácido hialurónico y justamente ácido láctico dar la máxima hidratación a la zona vulvar. Pero ¿qué pasa justamente en esta hidratación vaginal? Buscamos estos dispositivos que hemos visto en otras presentaciones, que es una pipeta para poder colocarlo dentro de la vagina. Estas mujeres verdaderamente no toleran ningún dispositivo. Y esta es la particularidad y lo que más se destaca en la línea de Cum Laude Lab, en la personalización justamente de las alternativas con nuestros productos. Aquí es un producto en óvulos, ¿sí? Que está compuesta con los máximos hidratantes, como es EPA y con todos estos emolientes naturales de la piel que permiten que con el dispositivo no dañemos más ni molestemos más estas paredes que están irritadas y de esta dispaurenia que también es muy presente, y el óvulo es muchísimo más gentil. Podemos estar colocando nuestros óvulos en un tratamiento intensivo por un periodo de 10 días diariamente por las noches, y después, si esto está mejorando, hacerlo alternadamente cada tercer día. Pero esto dependerá justamente de la necesidad del paciente y obviamente de lo prolongado que también tenga su tratamiento. Y bueno, evidentemente también una lubricación. Estamos hablando de pacientes que estamos tratando de mantener en una vida diaria con una salud íntima, y la salud íntima también nos lleva justamente a tener una relación sexual con nuestra pareja sana y no sentirnos limitadas justamente por todo el padecimiento que estamos llevando. Entonces, nuevamente, nuestros lubricantes a base de ácido hialurónico, ¿sí? Y también de ácido láctico, que acompaña justamente a los pacientes. Vamos al caso 12, mujer sin pareja estable que consulta por métodos anticonceptivos. Y la preguntas incómodas en este caso que le tenemos que preguntar es: ¿realiza prácticas sexuales de riesgo como sexo sin preservativo y o anal? ¿Ha tenido candidiasis, herpes, infecciones del tracto urinario o algún tipo de enfermedad de transmisión sexual? Le paso a la doctora para que nos dé su pedagogía.
Pues bueno, aquí es un poquito de lo que ya habíamos platicado de la sexualidad responsable en el sentido de, por una parte, disfrutar nuestra sexualidad plenamente, pero también evitar riesgos a futuro, que son en particular cuando hay prácticas sexuales de riesgo, sexo anal, eh, múltiples parejas, etcétera. Pues bueno, es la prevención de infecciones de transmisión sexual. Esto lo hacemos con preservativo, pero también sabemos que hay otras infecciones, hay otro tipo de irritación. Entonces, es importante platicarlo con la paciente, explicarle cuáles son las opciones, de qué manera puede prevenir, por ejemplo, infecciones del tracto urinario, infecciones vaginales, por los mismos cambios en el pH vaginal, y que bueno, al tener una mejor barrera de protección a nivel vaginal, a nivel vulvar, pues bueno, esto va a hacer que también se prevengan infecciones de transmisión sexual como sean herpes, clamidia, tricomonas, virus del papiloma, VIH, herpes, etcétera. Y justo como ya lo hemos mencionado, ¿no? La higiene íntima con CLX, con esta clorexidina, suma y es un coadyuvante, como lo mencionas, a estos tratamientos. Hay tratamientos muy, muy específicos, pero que buscamos con la higiene íntima, que esta clorexidina justamente evite la posible recurrencia, ¿sí? Y se sume a la alternativa que está tomando el paciente. Y lo habíamos mencionado ya con Cambrioma, que nos ayuda con estos arándanos, con estos cítricos, a poder controlar justamente la presencia de infecciones urinarias. Entonces, tenemos nuevamente la suma de productos que nos dan un tratamiento integral para que la paciente tenga una rápida resolución de la sintomatología. Y el caso 13, pasamos a una mujer que consulta por retención de líquidos. Por tanto, nuestra pregunta es, ¿desde cuándo lo padece? ¿Antes de la menstruación? Le pasó a la doctora Liliana. Pues bueno, aquí también es muy importante algunos síntomas del síndrome premenstrual precisamente, y es muy común, se normaliza también a veces, pero casi siempre uno de los más frecuentes es eso, que nos empezamos a sentir muy hinchadas, incluso tenemos esta sensación como de, es que siento que ya subí de peso, siento las mamas inflamadas, y mucho de esto es por la retención de líquidos. Entonces, si bien en algunas pacientes puede ser algo completamente tolerable, esto también va muy de la mano con nuestra alimentación, con la actividad física, con nuestra hidratación. Pero bueno, si ya estamos ahí, si ya tenemos a la paciente que está presentando estos síntomas que refiere molestia porque se hincha, porque se siente con las mamas súper sensibles, inflamadas, etcétera, pues bueno, es importante también darle estas opciones de tratamiento. Y justamente como lo mencionas, doctor, esta dieta tiene que ir justamente acompañada por un complemento alimenticio. Y Cum Laude Lab, en esta búsqueda justamente de un diurético que permita mejorar esta condición, cuenta con Drenaqua. ¿Cuál es la particularidad de Drenaqua? Que justamente todos los médicos van a sentirse contentos con él. Son dos puntos bien importantes. Uno, que está constituido por té verde, justamente uno de los principales diuréticos que nos ayuda a reducir esta retención de líquidos, pero sobre todo también contiene prebióticos. Nuevamente volvemos a esta flora que justamente en el tracto gastrointestinal también se fomenta esta retención de líquidos. Entonces, con los prebióticos ayudamos a esta flora a que evite la retención de líquidos a este nivel. Y por otro lado, contenemos también vitamina B6, que nos permite regular el cansancio que se puede presentar, como bien lo mencionas, a lo largo de toda esta sintomatología del paciente. Pero el segundo punto más importante a resaltar es que Drenaqua cuenta con dos minerales bien importantes. Sabemos que todos los diuréticos justamente lo que nos hacen es eliminar líquidos, pero dentro de esta eliminación de líquidos perdemos dos de los minerales más importantes que mantienen la osmolaridad, el equilibrio de osmolaridad en nuestro cuerpo, que es justamente el potasio y el magnesio. Pues bueno, en Drenaqua contamos en nuestra composición con potasio y magnesio que permite mantener ese equilibrio electrolítico.
Entonces hacemos un tratamiento que resuelva justamente esta retención, pero bien cuidado y dentro del equilibrio que la mujer tiene para no sentir una alteración o provocar una alteración que no era necesaria en un padecimiento como tal. Y fácilmente una administración de una cápsula por la mañana nos puede ayudar al paciente y bueno, si es, si es necesario. Y otra por la noche porque sabemos que necesitamos hacer un equilibrio y evidentemente es a lo largo de las 24 horas. Entonces tomaremos una cápsula por la mañana y una cápsula por la noche. Y el último caso ya, en que es una mujer que viene en consulta después de 10 años de su última consulta, ¿vale? Y por tanto la pregunta que le tendríamos que realizar es ¿cuándo se realizó la última citología? Y aquí le paso la pedagogía a la doctora Liliana para que nos recomiende qué tendría que hacer todas las pacientes, todas las mujeres, al menos una vez al año. Pues bueno, sí, lo ideal es acudir una vez al año, precisamente no solo para esperar que haya algo malo, sino para prevención. En la consulta ginecológica, algo de lo más importante que hacemos es la detección oportuna del cáncer cervicouterino, que es mediante la citología. Y pues bueno, esto muchas veces, aunque es lo ideal, no se realiza así. A veces por múltiples factores decimos, no, ya a finales de año voy, y por algo se pasa y se pasa. Ahorita fue muy frecuente, por ejemplo, con la pandemia, de que llevaba mis revisiones anuales, pero dejé de acudir el 2020 y el 21, y pues ya ahorita estoy en la consulta. Entonces, pues lo primero es no sentirse mal, o sea, no, a veces de verdad dejan de ir porque dicen, no, es que me van a regañar porque ya tiene más de un año que no voy. No, al contrario, o sea, en el momento en que tú lo decidas acudir, precisamente para prevención, o sea, no esperar a que haya algo malo, no esperar a tener síntomas. La consulta ginecológica a veces da un poco de miedo, de ansiedad, por todos los estudios somos pues más invasivos que tal vez otras especialidades. No vamos a revisar los ojos, la nariz, no, o sea, revisamos un área que es íntima, que nos ocasiona pudor, etcétera, pero que es un área que también, pues bueno, vamos a poder prevenir cáncer cervicouterino, hacemos detección oportuna de cáncer de mama, hablamos también, o si por ejemplo son pacientes que no necesariamente han iniciado vida sexual, pero que quieren resolver algunos temas sobre su ciclo menstrual, sobre síntomas que a veces normalizamos, la higiene íntima, higiene vaginal, vulvar, si van a iniciar actividad sexual y quieren conocer pues cuáles son los riesgos, las mamás incluso a veces que llevan a sus hijas, porque son temas que no son tan fácil de hablar siempre. Entonces, pues bueno, lo primero sería eso, o sea, nunca tengan miedo de ir a la consulta, no tenemos que hacerlo. Si a veces se arrepienten en ese momento de, oye, no, yo quería hacerme el Papá Nicolau, pero mejor ya no, está bien, o sea, no pasa nada si en la consulta solo platicamos, resolvemos dudas y a la siguiente hacemos la citología. Entonces, eso creo que sería lo más importante. Muchas gracias. Esta parte de cultura y sobre todo en una etapa temprana, ¿no? Quizá hoy por hoy no estamos acostumbradas a este check-up, ¿no? Vamos a hacer otro tipo de check-up, pero no justamente el ginecológico. Y que es la oportunidad que hoy tenemos para poder ir creando esta cultura de salud íntima y como bien lo mencionas, no ser una consulta que se haga ya que hay un proceso infeccioso. Pero bueno, si se hace esta revisión, pues bueno, empezar a incursionar en que tu vida diaria, tu salud íntima, tiene que estar forzosamente integrada por una higiene íntima, por una hidratación y evidentemente si tienes una vida sexual activa, ¿por qué no acompañarla también de un lubricante que todos en cada una de sus presentaciones están compuestas por ácido hialurónico y justamente ácido láctico que va a permitirte mantener esta salud y este equilibrio en el pH? Muchas gracias. Y nada, muchas gracias por escucharnos y espero que haya sido provechoso las preguntas incómodas que se tienen que escuchar a veces en la consulta, ¿no? O realizar en la consulta. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas para que nos están haciendo.
Nos preguntaban sobre las cápsulas en todos nuestros nutricionales, cuál es la indicación que tenemos de nuestras cápsulas. No sé, Ima, si quieres ahondar o quieres que lo mencione. Dime. Nuestros nutricionales, la indicación de nuestros Sí. nutricionales, la administración de las cápsulas. Vale, el serotogin sería 2 cápsulas al día. Se puede combinar o 2 por la mañana o 1 por la mañana y 1 por la noche, pero tiene que ser 2. Mientras que el gineseda solamente es 1 y por la noche, en la cena. ¿De acuerdo? El Genatal Forte sería 1 por la mañana y el Drenagua sería 1 por la mañana. Beber 1,5 litros de agua, si puede ser a pequeños sorbitos, y si necesitamos ir más rápido en la retención de líquidos, podrían ser 2 cápsulas, no en la misma ingesta, sino 1 por la mañana y otra antes de las 4 de la tarde, porque si no nos tendremos que levantar muchas veces por la noche y después las pacientes se van a acordar mal de nosotros porque no van a poder dormir, ¿vale? Exactamente. Pero funciona bien. Y también por la noche hay gente que le gusta por la noche lo que has dicho tú, Gabriela. Pero lo que pasa es que si tienes que ir muchas veces al baño, pues al final no puedes conciliar bien el sueño. ¿Vale? Exactamente. Otra pregunta, en particular con gineseda, ¿cuánto tiempo sería lo adecuado para un diurético de Drenagua? El tiempo para... Vale. Sí. Se nota enseguida la diuresis, ¿vale? Luego se estabiliza. Por tanto, lo adecuado sería, sobre todo, por ejemplo, si estamos en épocas más sedentarias, este producto lo podemos adaptar, depende del momento que estemos nosotros y de la necesidad. Pero mínimo podemos hacerlo 3 meses. Mínimo, como mínimo. Si no, podemos hacerlo siempre, no pasa nada. Pero al menos un mínimo para que estabilizar bien el cuerpo, pues 3 meses. Excelente, muchísimas gracias, Ima. Nada. Tenemos una pregunta, tenemos una mano levantada. Judith, si nos quieres hacer alguna pregunta, por favor. Pues bueno, creo que son las preguntas que tenemos. Doctora Liliana, no sé si quieras hacer algún otro comentario. Pues no, muchas gracias por la invitación. Creo que siempre estas pláticas son muy enriquecedoras para todos, para ginecólogos, dermatólogos, todos el personal de la salud que atendemos a mujeres, que siempre es importante pues ahondar en estos temas, no hacerlos más tabú de lo que ya son y al contrario, ayudarles a las pacientes, ofrecerles las mejores alternativas. Y que bueno, la verdad es que Cum Laude tiene una línea muy, muy amplia para pues todas estas preguntas precisamente. La verdad es que he tenido la oportunidad de probar algunos de ellos y muy bien. Excelente. Ima, ¿qué más nos puedes decir, por favor, para despedirnos? Pues muchas gracias a todos para poder pues, platicar, ¿no? Tranquilamente este ratito que hemos tenido y para poder pues, saber un poco más de estas preguntas que se tienen que realizar o que deberíamos realizar y que nos permiten pues, recomendar bien a las pacientes para que lo que buscamos es que todas las mujeres estén sanas, que tengan un bienestar. Y con Cum Laude buscamos ayudarlas de esta manera, porque lo que ha dicho la doctora Liliana, no siempre tenemos que solucionar el tema cuando hay una patología, sino que previamente indicándoles una buena rutina, quizás evitaremos muchos problemas futuros. Y por tanto es súper importante esto, que las mujeres estén todas sanas y que tengamos un buen bienestar. Exactamente, creo que Cum Laude ofrece esta alternativa desde las primeras etapas en la infancia, acompañándonos en la etapa adulta y finalmente en climaterio y menopausia, con una línea totalmente integral y lo vimos ahorita, ¿no? Completamente personalizada a cada uno de los padecimientos, con más de 26 presentaciones diferentes para poder dar un tratamiento muy, muy específico que resuelva y nos acompañe a empezar a tener esta cultura de salud íntima diaria. Muchísimas gracias a ambas, de verdad un honor poder haber tenido esta plática con ustedes. Les agradecemos muchísimo la plática, sus aportaciones y pues bueno,
Evidentemente estaremos en más contacto. Cualquier duda que pudieran tener, seguimos en nuestras redes sociales, tanto en Cum Laude en México, obviamente, para poder tener un acercamiento más hacia ustedes y continuar con esta cultura de una salud íntima diaria. Pues muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les recordamos que no olviden seguirnos en nuestros canales oficiales, en Instagram, Spotify, Facebook y en nuestro canal de YouTube, donde estará disponible este webinar dentro de muy poco tiempo, el mismo día de hoy, y pueden encontrar igual una gran biblioteca de webinars. Que tengan un gran día, les agradecemos por estar aquí a todos y muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Gracias. hasta luego. Hasta luego. Gracias.